Carlos Umaña, activista que lucha por la erradicación de las armas nucleares en el mundo, tuvo una conferencia en el Hay Festival en la que advirtió sobre el peligro de los arsenales nucleares. Umaña conversó con En Escena. El riesgo actual en el 2023 es el más alto de la historia. Según el reloj del apocalipsis de los científicos atómicos, estamos ahora a menos 90 segundos de la medianoche, siendo la medianoche esta destrucción de la humanidad. Para ponerlo en contexto, cuando se dio la crisis de los misiles en Cuba y todo el mundo estaba súper consciente del riesgo y mucha gente que tenía los medios se hicieron sus albergues nucleares, incluso hay países como Suiza que tomaron la decisión de hacer un albergue para albergar a toda su población en contra de un ataque nuclear. El riesgo en ese entonces estaba a menos 7 minutos. Cuando terminó la Guerra Fría llegó a estar a menos 17 minutos, pero el riesgo desde entonces ha ido aumentando y ahora por la guerra estamos a menos 90 segundos, el riesgo más alto de la historia. Esto según el Boletín de Científicos Atómicos por 3 factores. El primero sería la retórica incendiaria de los líderes de los estados nucleares y la ligereza con la que hacen amenazas con sus arsenales. El segundo es la crisis climática, que tiene el potencial para generar y agravar conflictos bélicos. Y el tercero es la posibilidad de una detonación accidental. Resulta que los sistemas que controlan las armas nucleares son cada vez más dependientes de sistemas automatizados y por lo tanto son vulnerables a errores técnicos y errores humanos o a ciberterrorismo, ¿verdad? Tenemos para entender el riesgo en este sentido, por qué es tan inmediato el riesgo, hay actualmente unas 12.500 ojivas nucleares. De esas hay unas 2.000 que están en estado de operatividad alta. Es decir, que se pueden detonar en minutos y que pueden alcanzar su objetivo en cuestión de 6 a 15 minutos. Quienes toman las decisiones de si detonarlas o no, los sistemas de alerta máxima han confundido ataques entrantes de armas nucleares, han confundido otras cosas por estos ataques, cosas tan banales como bandadas de gansos, como nubes de tormenta, como globos meteorológicos o como incluso cohetes meteorológicos, como fue un caso en Noruega. Y estas malas interpretaciones, este tipo de errores, han generado que hayamos estado a punto de una guerra nuclear a gran escala en 6 ocasiones, de lo que sabemos, por accidente, ¿verdad? Entonces ahora que estamos en el contexto de una guerra en Ucrania, en donde ya se han hecho amenazas nucleares, tanto implícitas como explícitas, donde se han cruzado varias líneas rojas, la posibilidad de malos cálculos o malas interpretaciones aumenta, ¿verdad? Y aumenta entonces el riesgo de que se detone, ya no tanto por intención como por accidente, por mala interpretación, un arma nuclear. Y cuando cruzamos ese umbral del uso de las armas nucleares, que de ahí pasemos a un uso a gran escala, la posibilidad es bastante alta. Actualmente sí están, como vos decís, están muy renuentes a tomar alguna acción. De hecho, el único país que ha sido un poco responsable en este sentido, sorprendentemente, ha sido China. Digo sorprendentemente por toda la retórica que se maneja del lado de Occidente con respecto de China, porque China de hecho ha sido el único país que ha pedido o que ha rechazado el uso de las armas nucleares o el primer uso de las armas nucleares, es decir, ser el primero en utilizar las armas nucleares. ¿Qué es lo que pasa con los países que tienen armas nucleares? ¿Verdad? Si vemos estas armas, no son armas prácticas en el sentido de que no están hechas para atacar blancos militares, sino que están hechas para causar una destrucción enorme, ambiental, para matar a una grandísima cantidad de civiles de forma atroz. Entonces no son armas prácticas en ese sentido, no se pueden controlar sus efectos, no respetan fronteras y utilizarlas sería un acto suicida, porque no es posible utilizarlas sin que se utilicen en tu contra, ¿verdad? Entonces son armas que en realidad no se pueden utilizar. La fuerza, el poder o cómo se están utilizando en este momento es por la amenaza del uso, ¿verdad? Por el símbolo que representan las armas nucleares. Y esta amenaza, para que funcione esta disuasión, tiene que ser creíble. Entonces, por eso es que los países están renuentes
a tomar estos pasos para alejarse del precipicio. Por eso es que los países, incluso la OTAN, rechazan el uso de las armas nucleares de parte de Putin, pero no rechazan a las armas nucleares en general. No hacen un rechazo de las armas nucleares precisamente para mantener esto. Y hay que ver también que cuando terminó la Guerra Fría, cuando fue un punto de bajísima tensión, ese en teoría hubiera sido un momento propicio para deshacerse de los arsenales nucleares. ¿Por qué no se hizo? No se hizo por el prestigio y el privilegio que estaba asociado a tener el apellido nuclear, a ser una potencia nuclear. Y eso es precisamente lo que tenemos que cambiar, esa asociación de prestigio y privilegio con las armas nucleares. Eso es verlas como un activo estratégico, cambiar de eso a verlas por su verdadera cara. No son un mal necesario, sino el máximo mal, algo que nos está amenazando a toda la vida sobre la Tierra y algo que ha causado y está causando muchísimo sufrimiento en muchísimas personas. Y esa comunicación de hecho se interrumpió después de que Putin decidió salirse del Tratado START o de no cumplir con el Tratado START, ¿verdad? Entonces incluso no podemos estar seguros de que esa comunicación bilateral entre Rusia y Estados Unidos se esté dando, ¿verdad? Y ahora con el peligro que tenemos actualmente con la alta automatización, con la alta modernización de estos arsenales, es que las decisiones ya se tienen que tomar en segundos, ¿verdad? No es en la época de Khrushchev y Kennedy, las decisiones se pueden aplazar un poco más, eran telegramas lo que se enviaban y ese tipo de cosas. Entonces incluso en ese momento decía Robert McNamara, el secretario de Estado de Kennedy, que nos estalló una guerra nuclear a gran escala por suerte, que la suerte fue lo único que impidió que se estallara una guerra nuclear en ese entonces. Y Robert McNamara en los 90 dijo que esa situación siguió mucho tiempo después, es decir, que las políticas, lo único que está protegiendo a la vida sobre la Tierra es esto, la suerte, y así no puede, eso no es sostenible en absoluto. Tarde o temprano, ya sea por intención o por accidente, las armas nucleares se van a usar, y entonces urge eliminarlas. Es muy importante, ese es el reto que tenemos de que la gente interiorice este riesgo y lo haga algo personal. Por un lado, ¿verdad? Sentir que es algo que los puede afectar a ellos directamente o que nos puede afectar a nosotros directamente, porque cuando hablamos de la amenaza existencial, no es lo mismo que, por ejemplo, con la crisis de la pandemia, con COVID, ¿verdad? Que se nos está muriendo la gente a nuestro alrededor, nos podemos morir nosotros mismos, entonces es algo que lo vemos como muy personal. Con una amenaza existencial, con armas nucleares, que se siente muy por ahí arriba, la gente dice, bueno, es una amenaza existencial, pero lo ven como si fuera un asteroide, algo así, ¿no? Si podemos verlo a la luz de cuál es la amenaza, de qué es lo que causan, de cuáles son las víctimas, ponerle una cara humana, pero a la vez, si podemos ver también lo que nosotros, los ciudadanos de a pie, podemos hacer al respecto, eso también cambia un poco la perspectiva, porque es diferente ver una amenaza existencial de la que no puedes hacer nada, que ver una amenaza en la que sí puedes hacer algo, porque con la crisis climática hay acciones que vos puedes identificar. Yo no viajo en avión, me hago vegano, etcétera, etcétera. Con las armas nucleares cuesta un poco que la gente interiorice cuáles acciones hay que tomar y se pueden hacer muchas cosas. Lo más importante que se puede hacer en este caso es estigmatizar las armas nucleares, es cambiar el discurso, es deconstruir ese símbolo que representan las armas nucleares y por lo cual se siguen manteniendo entronizadas en las doctrinas de seguridad de algunos países. Eso está cambiando con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que estigmatiza las armas nucleares y genera ese cambio normativo. Y es algo que ya ha pasado en la historia varias veces. Pasó con la abolición de la esclavitud, que primero se prohibió, y cuando empezó a prohibirse era una actividad comercialmente aceptada en varias partes del mundo. Pasó con las otras armas de destrucción masiva, con las químicas, las biológicas, las minas terrestres y las municiones en racimo. En los 20 decían que era imposible prohibir las armas químicas, pero hoy en día nadie dice ser una potencia química o de utilizar armas biológicas en las doctrinas de seguridad. ¿Por qué? Porque es un tabú, porque hay una normativa internacional que condena
esto y hay una presión moral de todos los países para que esto no se dé. Y ese es el proceso en el que nos hemos embarcado con las armas nucleares, pero es un cambio de paradigma, un cambio de restarle prestigio a la palabra nuclear y agregarle desprecio incluso a esta palabra. De cambiar el discurso es un cambio de paradigma que requiere de una participación social enorme y ahí es donde es importantísimo que se involucre la mayor cantidad de gente posible. Hablando sobre el riesgo, hablando sobre lo malas que son las armas nucleares y exhortando y pidiéndoles a los países de todo el mundo que firmen y ratifiquen el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.